Listo. A ver. Es que con ese stream no vemos los nombres y cuando les quieran preguntar, no vamos a ver quién son. Entonces, por eso trato de abrir mi Facebook. Ahí está. Bueno, solo la voy a silenciar. A ver. Hola, muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para ver si se conectan un poquito más. Y para presentar. A ver, vamos a esperar unos minutos. Hola. Hola Rocío, Laura, hola María, buenas noches. Listo. Vamos a esperar, denme un minuto y ya arrancamos, por favor, para presentar a Jime y a Claudia. Clau, ¿se escucha un poquito de ruido en tu lado, de fondo? Sí, ¿sabes qué? Creo que es el ventilador de la compu. Ok. Porque me prestaron una, entonces, si escuchas, okay. debe ser el ventilador, porque hace ratito me bueno. otra prueba y me dijeron lo mismo. Ok, perfecto. Creo que es eso. Bueno, llamamos a Hola, Bel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Una disculpa a todos porque postergamos la plática de último momento, pero bueno, son situaciones que pasan ahorita con la pandemia de conexiones y demás, ¿no? Quiero agradecer antes que nada a todos los que están aquí conectados. Aura, yo estoy conectada también desde mi cel y sí me veo. A ver, checa ahí tu aplicación en Face, quizás sea eso, o a menos que nos diga alguien más que no nos vemos. Pero bueno, voy a pasar dándole la bienvenida primero a Claudia. Bueno, Claudia, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentarla un poquito, hacer un pequeño resumen de ella. Bueno, Claudia estudió lingüística y literatura hispánica. Es periodista y activista por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y género, contenido para redes sociales. Es investigadora nata, o sea, ama la investigación. Muy bien, Claudia. Me interesa la comunicación y la educación, eso nos dice Claudia. Tiene más de 20 años de experiencia impartiendo talleres de lectura, literatura, periodismo, radio y ciencias para los niños y las niñas. Muy bien. Muchas gracias, Claudia, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Además, bueno, la invitación y la idea fue de Gaby, hermana de Claudia, nuestra moderadora. Gracias, Gaby, por abrir estos espacios y darnos la oportunidad de conocer y aprender mucho. Y bueno, nuestra segunda invitada es Jimena, también es miembro del grupo. Hola, Jime. Ella es bailarina y maestra de danza, principalmente es mamá unschooler, dedicada a la crianza respetuosa y libre e igualitaria. Está convencida de que la mejor estimulación y metodología para un niño con capacidades especiales será siempre el darle las mismas oportunidades para desarrollarse y desarrollar su potencial e independencia. Ella es promotora de la lactancia materna. Jime, somos dos. Yo soy educadora en lactancia. ¡Qué justo! Como base de un crecimiento sano. Todos llegamos a este mundo con capacidades diferentes, totalmente de acuerdo. Y en casa, con sus dos hijos, Jime se encarga de que disfruten la odisea de encontrar estas capacidades. Y cada uno en su tiempo, pero con el mismo amor y unión familiar. Excelente, Jime, muchas gracias. Hola a todas. Entonces, gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Me voy a retirar un poquito. Le damos la entrada a Claudia para que nos platique, después sería Jime y a lo último, si tienen preguntas, ya yo entro y las ayudo a leer. ¿Les parece, Claudia y Jime? Sí, claro, okay. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, hola Jimena, buenas noches. Hola, buenas noches. Conocerte en la distancia. Sí. Muy bien. Bueno, si te parece, quisiera como platicarles un poco de cómo surge esta plática y el porqué del tema. No sé, ¿te parece? Muy bien. Bueno, para toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por interesarse en estos temas. Sé que son familias que ya de por sí tienen mucho compromiso y mucho interés en la educación de sus hijas y sus hijos, lo que me parece muy importante y grandioso.
Sin embargo, dentro de ese mundo hay un sector que es el de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, en el que las familias se enfrentan a diferentes retos. Ahorita, Jimé, tú me platicarás si es verdad o no esto que estoy diciendo. Y a su vez, las familias que tienen hijas e hijos sin discapacidad, muchas veces también no saben cómo qué es o por qué es importante o por qué es necesario, o yo cómo puedo ayudar para fomentar que mi hijo o mi hija tenga una actitud inclusiva, sea una persona consciente, etcétera. Entonces, bueno, mi hermana, como dijo Yolistli, es una mamá homeschooler desde hace algunos años y bueno, yo trabajo en esto desde hace mucho tiempo y además en mi vida, no nada más laboral, sino en mi vida personal, he tenido compañeras y compañeros con discapacidad, en mi caso sí fue en la escuela, y tengo amistades con discapacidad, entonces es un tema que conozco muy bien también en la parte personal, y platicando con ella me dijo, oye, pues me gustaría como abordar este tema, como desde dónde, etcétera, y de ahí surgió la idea de compartir mi experiencia y la información que yo tengo y ayudar a las familias que necesiten a lo mejor información más precisa de procesos de aprendizaje, de materiales, etcétera, de cómo buscarlos, dónde buscarlos, cómo, utilizando justamente la experiencia que yo tengo. Bueno, en ese sentido, es como lo comentaron de Yolistli, te conocen Jime, también desde ese tiempo, surge esta de, pues hay una mamá, y por qué no platican, y todo de lo que es el tema, y para no alargarme como mucho y poderte también dar la voz. ¿Qué es la educación inclusiva? Bueno, justamente en específico hablando de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, tomarles en cuenta justamente conociendo sus necesidades, sus habilidades, sus capacidades, y también desde la perspectiva que yo trabajo es desde la perspectiva de derechos humanos, es decir, son sujetas y sujetos de derechos, y la educación es un derecho humano que tienen en la forma en la que la familia decida, en este caso enfocado a lo que es el homeschool o el on-school, ¿no? Entonces, pues tienen derechos desde que nacen, en todos los sentidos de la vida. La discapacidad es una condición que cruza con absolutamente todos los aspectos de la vida, que cruza con todos los aspectos del desarrollo de una persona, y de ahí la importancia de hablar de este tema desde la perspectiva de las familias, y también pues abrir el tema para que la gente lo conozca. En mi experiencia, en la medida en la que la gente lo conoce, se visibiliza el tema, se habla del tema, pues la gente cambia esta perspectiva, porque hay muchos mitos y prejuicios alrededor de la discapacidad, y pues en mi experiencia la discapacidad no sé cómo la pintan siempre, ¿no? Es decir, sí, claro, pueden hacer muchas cosas, y también pues el que sepan que vemos personas que si no de primera fuente no tenemos una discapacidad, sí conocemos el tema, sí nos interesa el tema, y nos interesan estas familias, ¿no? Y el trabajo con estas niñas y niños, yo lo he hecho en talleres de diferentes edades, de diferentes temáticas con jóvenes, y la verdad es que la experiencia es de verdad de darte cuenta que todas y todos somos, como lo dijo Yolistli en tu descripción, Jimena, que tenemos justamente capacidades diferentes, y que si vemos la capacidad y aceptamos a la discapacidad como parte de la diversidad, pues la perspectiva cambia, y la manera de intervenir, y la manera de llegar, y la manera de fomentar el aprendizaje cambia. No sé, sí, claro. Como mamá Sí. on school, platícanos tu experiencia. Mira, fíjate, yo antes de tener a Leo, yo realmente pues, Leo tiene síndrome de Down. En este caso pues sería lo que yo he vivido. No conozco totalmente todas las discapacidades, pero creo que se pueden decir que sería la base de lo mismo, ¿no? O sea, de que todos somos diferentes en nuestras capacidades, ¿no? O sea, yo no puedo decir que soy capaz de, no sé, subir una montaña, esa no es mi capacidad porque no es para lo que a lo mejor estoy preparada, ¿no?
Entonces, en mi punto de vista, pues es eso, ¿no? Realmente buscar, como cualquier hijo, el desarrollar lo que ellos traen. O sea, todos tenemos talentos, sea que tengas una discapacidad o no, tienes muchas otras capacidades que te van a llevar a ser una persona independiente. Entonces, ajá. No, dime. Sí, entonces, pues nosotros realmente lo hemos llevado muy bien. El School, la verdad, nos ha ayudado muchísimo, siento yo, porque pues Leo está súper, integrado en el grupo, y hemos visto muchos avances que la verdad no sé si tratándolo de una manera especial se podrían dar, ¿no? Yo pienso que todos debemos de ser tratados iguales, de la misma forma, para podernos desarrollar de una manera sana, de una manera amorosa, ¿no? Hace mucho tiempo, ya no te terminé de decir, igual me tocó trabajar mucho antes de tener a Leo y a Rebeca. Tuve un grupo también de danza terapéutica con chicos con síndrome de Down, diferentes discapacidades. Entonces, yo creo que eso también me sirvió para empaparme, para darme cuenta, pues, que ellos podían hacer todo, ¿no? Porque cuando lo vemos de lejos, pues, como dices tú, no estamos como involucrados en el tema, no nos damos cuenta, pensamos que a lo mejor hay que ponerles límite, ¿no? Tratarlos como diferentes. Pero cuando realmente ya estás viviéndolo y te das cuenta de conocer a la persona, pues descubres que es como cualquier otro, ¿no? Con virtudes, con defectos y con muchos talentos. Sí, eso es bien importante porque efectivamente la discapacidad es solamente una parte de su vida, ¿no? Sí, es decir, tienen otras y se enojan y están felices y todo eso por diferentes razones y no necesariamente porque tienen discapacidad. Como mamá de un niño con discapacidad, en este caso síndrome de Down, que es una discapacidad intelectual, y como mamá, además, en el sistema OnSchool, ¿a qué retos te has enfrentado? La verdad es que no sé si será porque nunca hemos pisado una escuela. Okay. Pero la verdad es que ha sido bastante bien, bastante fluido. No he visto ninguna cosa en contra, al contrario. La verdad es que a lo mejor el hecho de que pues tú mismo tienes que buscar la manera de cómo aprende cada hijo, ¿no? Leo todavía es pequeño, tiene 2 años y medio, entonces es más bien eso, el estar con ellos todo el tiempo te va dando la seguridad de que tú sabes realmente en qué manera llegarle al niño para que ella aprenda, ¿no? Ella o él aprenda. Entonces yo sé que, por ejemplo, no ha sido para nada el mismo aprendizaje a lo mejor de Leo y de Rebeca, ¿no? No por a lo mejor por la discapacidad, sino porque pues son personas diferentes. Entonces, obviamente también el hecho de la discapacidad pues lleva un ritmo que tú tienes que a lo mejor tener más paciencia, pero en nuestro estilo de vida, la verdad es que tiempo es lo que nos sobra. Entonces no tenemos como una presión de que tienes que aprender esto porque, no sé, fulanito ya lo aprendió, ¿no? Entonces realmente es dejarte llevar por el niño, porque realmente lo que aprendas sea importante para él. Desde que son bebés, te das cuenta, ¿no? Cuando algo le gusta y cuando algo pues no le gusta, no es importante para él en ese momento, no hay por qué obligarlo a aprender, ¿no? O sea, cada quien lleva su tiempo, ¿no? O con Leo, por ejemplo, he pasado así de que de repente no se quería sentar y no se quería sentar. No, o sea, no era su interés sentarse y de repente cuando ves, ya se sienta, ¿no? Porque ya entonces él conoce una razón o se da cuenta de que era importante para él hacerlo, ¿no? Le encontró el gusto y pues lo hace de manera natural. Obviamente lleva su estimulación, que la verdad es muy importante también, el estimularlos, el apoyarlos y que ellos sean conscientes de que lo pueden hacer, o sea, y de que cuando encuentren la necesidad de hacerlo, lo van a lograr. Pero ellos tener esa seguridad, creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que tu familia te dé la seguridad es la clave
para que un niño con discapacidad llegue a hacer cosas como cualquier persona. Si esto que dices de que no se sentó hasta, o sea, que, ¿no? Que tú le decías, Ajá, sí. es esto de hasta que no lo ven como una necesidad en su vida o no les hace sentido o no, sí, le encuentran como el chiste, por decirlo de alguna manera, es como entonces dicen, ok, ¿no? O sea, y además es bien importante decir que, o sea, son personas que tienen los mismos procesos de desarrollo que las niñas y niños sin discapacidad. Es decir, no hay Exacto. algo diferente en ese sentido. Tú, Así. por ejemplo, a Leo versus Rebeca, ¿tú haces alguna diferencia? No, no para nada, al contrario, o sea, lo mismo, es más, incluso en las actividades, y esto también es lo bonito del homeschool o del homeschool, que en las actividades, por ejemplo, que hago con Rebeca, en las actividades de Rebeca participa Leo, y en las actividades de Leo participa Rebeca. Entonces, pues es como integrarnos todos en familia, si Rebeca está pintando, pues Leo también pinta, con objetivos a lo mejor diferentes, pero en familia y sin ninguna distinción, ¿no? Te digo, creo que eso es lo fundamental para que ellos se puedan desarrollar su mayor potencial, es el hecho de no ponerles tú una discriminación desde tu familia, ¿no? Si tu familia te discrimina y te limita, no puedes esperar que los demás no vayan a hacer lo contrario, ¿no? Entonces tú le vas a dar la seguridad para desarrollar todo su potencial. Entonces aquí no hay ninguna diferencia. Si se le regaña igual, o sea, se le sí, da el apoyo igual. eso te iba a decir, o sea, igual en la ayuda en casa, en las responsabilidades, digo, obviamente o sea, digo, la edad es importante, ¿no? O sea, tiene 2 años y medio, no le vas a decir barre, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sin embargo, sí es parte de las actividades, es decir, sí tiene una responsabilidad como sí, claro. que tiene su hermana, como las que tiene, o sea, no hay como de, es que él, pues, como está chiquito y como además tiene síndrome de Down, a él no, por favor, porque no sabe, porque no puede. No sabe, sí. No, al contrario, o sea, es incentivarlo a que él lo haga, ¿no? Por ejemplo, no sé, que si tiró sus juguetes, pues a ver, vamos, te acompaño y los levantas y los regresas a la cubetita de donde los sacaste, ¿no? Por ejemplo, porque pues ahorita es mucho de, aventar todo, incluso pues con sus maestras de estimulación también lo platicamos, ¿no? Eso es sumamente importante pues también para que el niño, como cualquier niño, pues si lo dejas que aviente todo por todos lados, pues obviamente si no lo levantan, pues para él va a ser normal no levantar las cosas, ¿no? Entonces ya es su responsabilidad llevarlo y que levante, y él pues va y levanta y todo, o sea, es igual, el trato es igual, no hay ningún, es más, puedo decir que incluso el 90% o 99% de las veces yo ni siquiera recuerdo que tiene síndrome de Down. Ok, eso es importante. Sí, o sea, si tú lo debes de tratar igual como cualquier persona, entonces el niño se va a desenvolver como cualquier otro niño. Va a hacer berrinche, va a quererte convencer con sus besos y todo, o sea, es poner su carita así de, ay, veme, por favor, estoy chiquito, ¿no? Exacto. Claro, o sea, es que, insisto, esto que dices es importante justamente por eso, porque la inclusión se logra en el momento en el que ves a la persona y no ves la discapacidad que tiene, ¿no? O sea, ves a tu hijo, no ves el síndrome de Down, y no porque no exista o no porque digas, ay, no quiero ver esto, ¿no? Sino porque es una parte de su vida más, no es todo en su conjunto, no lo puedes determinar ni lo puedes, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, o sea, el que son niñas y niños que pasan por las mismas etapas de desarrollo,
que el resto de las niñas y niños, y que además tienen también su propia personalidad, ¿no? O sea, así como hay niñas y niños sin discapacidad muy extrovertidas o muy introvertidos, etcétera, lo mismo pasa con las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, es decir, tienen, o sea, viven las mismas emociones, el enojo, la euforia, la felicidad, la tristeza, ¿no? Entonces, es decir, si vemos a la persona en su conjunto, bueno, insisto, el proceso de acercamiento, de inclusión, de intervención, pues va a ser mejor porque es enfocado a la persona, ¿no? No estás como viendo solamente una parte de él, ¿no? De repente es como, ¿por qué es así? O ¿por qué grita? O ¿por qué hace esto? Muchas veces las personas en general tendemos a pensar por estos mitos y estas ideas preconcebidas que tenemos, que cuando una persona tiene discapacidad, pues todo lo que le pasa en la vida es porque tiene discapacidad, ¿no? O sea, si se enoja es que tiene discapacidad. Claro. Si está feliz es que tiene discapacidad. Si es muy amable o acomedido, es que así es porque tiene discapacidad. No es porque sea amable, no es porque sea alegre, no es porque sea acomedido, ¿no? O sea, es decir, vemos solamente esa parte y no es así. O sea, tienen sus personalidades y así como hay niños muy, muy tranquilitos, ¿no? Hay otros que no. Y eso no tiene que ver con la discapacidad. Ciertamente la estimulación es muy importante, más no es lo único, ¿no? Sí, no, te digo, yo pienso que lo fundamental es el trato familiar, el tratarlo igual desde casa, o sea, que no, como dices tú, que no veas ninguna diferencia, o sea, que simplemente lo trates como el niño que es. Sí, o sea, como cualquier otro niño. Sí, incluso lo que mencionaba con Gaby cuando me contactó de los programas y metodologías, le digo, Gaby, le digo, no te puedo recomendar nada en especial porque en primera no llevamos ningún currículum y en segunda le digo, pues no hay nada a lo mejor ahorita en este momento que utilice yo especial, que sea especial para alguien con capacidades diferentes, ¿no? O sea, es lo mismo, es el mismo material porque va a aprender lo mismo que va a aprender su hermana. Simplemente a lo mejor la metodología que utilice yo o las técnicas para que él lo aprenda, tal vez en algunas vaya más lento, tal vez en otras vaya más rápido, pero va a ser lo mismo, o sea, no debemos como buscar algo especial para ellos. Van a obtener el mismo conocimiento, entonces creo que lo que le tenemos que mostrar es el mismo material. Si le voy a enseñar a una vaca, que conozco una vaca, pues le tengo que enseñar la misma vaca que vemos todos, ¿no? Entonces, el material de apoyo yo creo que es el mismo, o sea, realmente sería ya lo que se adapte a tu hijo, ¿no? Si ves que tu hijo le gusta más observar o le gusta más estar en movimiento, y es la ventaja del homeschool o del unschool, ¿no? Que podemos adaptarnos a nuestro hijo. O sea, que el centro del proceso de aprendizaje y educativo es la niña y el niño. Exacto. No el sistema que está alrededor, no es la metodología, no es la técnica, no es la información, es la niña y el niño, ¿no? Efectivamente sí es una diferencia, sin embargo sí también depende de la discapacidad, depende del grado de discapacidad, se va a hacer ese ajuste que justamente se llaman, bueno, en el sistema escolarizado, que son adecuaciones curriculares, y que también lo que son los ajustes razonables, ¿no? Que estos ajustes razonables es el cómo hacer esta adaptación en concreto de acuerdo a una necesidad específica, no a una necesidad especial, ¿no? Como dices, o sea, si le vas a enseñar los animales, pues le vas a enseñar los mismos animales, ¿no? Si estamos hablando de procesos, por ejemplo, ya de aprender a leer y a escribir, etcétera,
bueno, obviamente va a variar dependiendo del tipo de discapacidad que tenga. Sí, varía, exacto. Sí, es lo que te digo, como cualquier niño, pues a lo mejor igual, dependiendo de la discapacidad que tenga, voy a ver si a lo mejor ellos con imágenes lo aprenden mejor, o tal vez repitiendo, con terapia de lenguaje, ya va dependiendo también mucho de la discapacidad, que te digo, cada papá, pues, obviamente según la discapacidad de su hijo, se debe profundizar, ¿no? ¿Qué es el material o qué apoyos son mejores para mi hijo, ¿no? Para que yo se lo pueda ofrecer de una mejor manera y que él lo asimile mejor, ¿no? Ellos, por ejemplo, sí necesitan, necesita uno repitiendo mucho, ¿no? Estar mucho con sus terapias de lenguaje, también porque luego tienen problemas para Sí, el habla y todo esto, entonces, el lenguaje. pues te digo, o sea, uno como papá pues vas conociendo tu hijo y tú te vas dando cuenta a lo mejor que si el lenguaje se le dificulta o si se le dificulta más a lo mejor a lo motor, entonces la ventaja de tenerlos con nosotros en el homeschool pues es eso, ¿no? Que voy conociendo a mi hijo, me voy dando cuenta que funciona mejor. Y obviamente sí es importante investigar, ¿no? Dependiendo de la discapacidad que tengan, en qué me puedo apoyar, qué material es mejor para mi hijo. Eso sí es muy importante. Sí, porque además de la discapacidad, obviamente eso va cambiando dependiendo de la edad que tengan. Sí, exacto, sí, también. Evidentemente, ¿no? Si tienen una discapacidad sensorial como es la ceguera o la sordera, si tienen discapacidad motriz, si tienen una discapacidad intelectual o si tienen una discapacidad múltiple o si es una discapacidad muy severa. Es decir, hay justamente por eso, reitero, desde el modelo de derechos humanos está lo que son estos ajustes razonables para necesidades específicas, ¿no? Y de esta manera favorecer el aprendizaje. Fíjate que aquí por WhatsApp, perdón, que esté también, como diría mi abuelita, en paz descanse, con un ojo al gato y otro al garabato, porque un amigo, que le mando muchos saludos, me está mandando mensaje por WhatsApp porque me imagino que nos está viendo y me pregunta cómo es la socialización fuera de la familia. Entonces, en tu caso, que estás en este sistema, o sea, tu hijo está siempre en su familia nuclear, ¿no? ¿Cómo ha sido, o sea, tú platicas que su desarrollo al interior de tu familia ha sido como el de tu hija, como el de cualquier otro niño o niño? ¿Cómo ha sido su desarrollo social fuera de tu familia? Porque hay un momento en la vida en el que, ahorita no, esperemos que un día, pero en el que se abren las puertas y hay que salir al mundo, ¿no? Hay que salir a algo. Entonces, ¿cómo es la socialización en tu experiencia fuera de tu casa? ¿Cómo es ese proceso con tu hijo? Bueno, creo que con mis dos hijos, nuestra socialización es bastante, creo que es demasiada. Realmente nosotros tenemos un grupo de amigos, una tribu aquí en Ciudad de México que nos apoya. ¡Saludos! The Unschooling Project. Entonces, realmente desde que encontramos, ahora sí que nuestro grupo, nuestros amigos con los que frecuentamos, te voy a decir, ha sido desde que Rebeca tiene, hace ya 3 años más o menos, que llegamos a Ciudad de México. Todavía no nació Leo. Nació y empezamos a buscar el grupo, entonces nos integramos a un grupo cuando Leo tenía como 2 meses más o menos. Y desde entonces salimos a todos lados, Leo anda para arriba y para abajo con nosotros. Y yo creo que el hecho de que tú no hagas la diferencia con tus hijos hace que el resto no haga la diferencia. O sea, tú te das cuenta, además de que los niños, al menos yo creo que, no sé, yo creo que a lo mejor en nuestros grupos de homeschoolers, por el estilo de vida que llevamos, los niños creo que son los que menos notan alguna diferencia. Entonces, todo el mundo anda con Leo para arriba y para abajo y él se ha desarrollado en este ambiente, ¿no? De socializar tanto con las mamás, tanto con los niños,
Te digo, aún es pequeño. Entonces, eso le ha servido mucho, la verdad. También yo creo que es una parte importante, el poder socializar, igual que Rebeca, socializar no nada más con niños que tengan discapacidad, sino el hecho de poder socializar con todo tipo de niños, niños grandes, niños chiquitos, bebés, mamás, adolescentes, el hecho de ver a toda esta comunidad también lo estimula, le ayuda, lo hace verse como cualquier otro. Entonces, creo que eso es una parte muy importante, muy importante. Eso es fundamental. Bueno, qué bueno que tienes una red de apoyo. Eso es muy importante en las familias, porque justamente, pues, en la mayoría de los casos se enfrentan a una situación completamente inesperada, ¿no? De qué hago, cómo, por dónde, con quién, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tener una red de apoyo es importante y eso es muy bueno. Qué bueno que la tengas. Y lo que dices es cierto, o sea, la convivencia justamente sí marca una diferencia. Y la inclusión es eso, la inclusión es convivir sin diferencia. O sea, en mi experiencia, las niñas y niños, en cualquiera de sus formas, lo toman mucho más natural. Incluso si tienen preguntas o si tienen dudas, que pues se vale que digan, oye, ¿por qué está en silla de ruedas? Oye, que no, o sea, si les dices, pues es que, pues es porque no puede caminar, ok, no, pero bueno, que sí puede, ¿no? Pues te paso la pelota, ven, o sea, es decir, las niñas y niños lo toman de verdad con mucha más naturalidad en general que las personas adultas, ¿no? Y la convivencia, como dices, esta parte de la socialización, pues es completamente diferente porque genera el que pertenezcan a la sociedad en la que viven, ¿no? Es decir, no están allá, no están aparte, no, que pertenezcan a la sociedad en la que viven, que sean partícipes de ella y que si tienen, insisto, alguna necesidad muy específica, muy concreta, bueno, se haga más. Eso no rompe como completamente a la dinámica, ni tienes como que pararte de cabeza, ¿no? Y pues las niñas y niños crecen en esa convivencia natural, que es a lo que tendremos que aspirar si hablamos de inclusión, ¿no? Así es, sí. Sí, total. Te digo, nosotros, pues nunca hemos hecho ningún tipo de diferencia. Entonces, creo que eso se refleja en todas las actividades, tanto en los grupos de homeschool como también en otras amistades que tenemos, que no tienen nada que ver con esto. Igual, o sea, él, todo el mundo lo trata igual. No hay ninguna diferencia, pues, con que, ay, no lo vayas a agarrar así, no lo vayas a, ¿no? O sea, no. Si él no le exija, o sea, él déjalo ahí, porque, no. O sea, que él no ponga la mesa aquí, o sea. Sí, así es, ¿no? O sea, no lo limites en nada. O sea, no limites a ninguno de tus hijos. Es que es en general, con y sin discapacidad. Con y sin discapacidad, no limites a ninguno de tus hijos. O sea, dales la libertad, porque ellos saben lo que necesitan y saben lo que tienen que aprender, lo que les interesa, lo que les llama, lo que les apasiona. Y te lo van demostrando con los días, con el pasar de los días, tú te vas dando cuenta. Y a veces piensas que no les estás enseñando nada, que no están aprendiendo, pero cuando menos pestañeas, ya te lo están demostrando de muchas maneras. No, y como dices, no limitarlos y ver qué sí pueden hacer, ¿no? A lo mejor por la condición o por la discapacidad, habrá cosas que sí no puedan llegar a hacer, ¿no? Sin embargo, sí hay cosas, o sea, que sí van a poder hacer. Y es la parte en la que, como sociedad, pues, tendríamos que centrarnos, ¿no? Y como dices, no limitar ni poner, sí, pues, no limitar ni a tus hijos con ni sin discapacidad, ¿no? Que muchas veces pasa como lo contrario, ¿no? El niño que tiene discapacidad es como de no se le pone límites y se le dan todas las opciones, etcétera.
y al niño sin discapacidad, entonces sí se le limita y se le dice, ¿no? Es decir, es una situación muy compleja y obviamente la familia lo viven de diferentes formas. O sea, si vives en esto de los homeschooler, y los vas a dejar explorar lo que ellos gustan, tiene que ser para ambos, ¿no? Sí, para los dos. Creo que va a entrar Yolistli en unos minutos para leernos las preguntas que hay. Y bueno, si hay chance, yo tendría otra para Jimena, pero dime, Yolistli. Hola. Bueno, yo noté algunas cosas sobre lo que mencionaron que se me hace importante recalcar, Clau y Jime. La parte, sobre la que preguntaron sobre la socialización, ese es digamos que es uno de los temas más importantes, de los tabús, bueno, no lo quería decir así, pero sí, de los tabús más y de los miedos más importantes de las familias que iniciamos en este cambio o estilo de vida. Yo lo llamaría así, estilo de vida, ¿no? Es eso y la parte de la legalidad, ¿no? Si realmente estoy haciendo las cosas bien o no. Es un tema que se ha tratado a lo largo de distintas charlas. Esta es creo que la 8ª que hemos tenido en el grupo. Y bueno, lo que dice Jim es muy cierto. Yo creo que lo más importante aquí es hacer comunidad. Para mí, la tribu en general, la tribu de madres lactantes, la tribu cuando estás iniciando una crianza, la tribu, o sea, en general la amistad es básica, ¿no? Y creo que, y desde mi ignorancia en el tema, Jime y Claudia, creo que es vital justo lo que hace Jimena, o sea, de que realmente inmiscuya a sus hijos de la misma manera, en el mismo ámbito, y creo que la parte del homeschool le permite tener esta diversidad, ¿no? De contacto con todo tipo de personas, ¿no? Y esta diversidad de aprendizaje. Entonces, para mí, vuelvo a decir, desde mi ignorancia, creo que sí es un punto sobresaliente a otras formas de llevar la educación, ¿no? Yo lo que iba a comentar de lo que he leído, de hecho voy a leerlas a todas, bueno, esto de la socialización, justo lo que mencionaban también de los estereotipos, eso es algo que se me hizo muy importante que lo mencionaran, la educación en casa y Jime, los retos como madre, ¿no? Yo creo que todas y todos, porque también los papás están involucrados y la familia en general, ¿no? A veces no son los padres, son los abuelos los que están criando un hijo, pero en definitiva, los retos que nos enfrentamos todos como padres es justo decidir qué es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Ahora, si entramos con los estereotipos y llevar un estilo de vida diferente, pues el reto se duplica, ¿no? Entonces, dime, Jime, independientemente de todo lo que ya mencionaste, ¿cuál crees que ha sido hasta ahorita tu mayor reto o como madre? Ay, Dios, qué difícil esa pregunta. No sé, fíjate, yo creo que, ¿qué será? Pues a lo mejor yo creo que más bien, no reto por la discapacidad ni nada, a veces el reto como mamá homeschooler eres tú mismo, es como tú calmar tu carácter, los niños nos tienen mucha paciencia, la verdad. Entonces, hay días que uno como mamá luego no estás a veces de tanto humor, ¿no? Entonces, ese día a día de tratar de estar así, Dalai, creo que ese es uno de los mayores retos. El tratar de uno controlarse para llevar a cabo realmente la crianza respetuosa, la crianza amorosa. Entonces, esa es una de las cosas a lo mejor que a veces cuesta, ¿no? Más en un principio. No puedo decir que cosas de la escolarización porque no hemos ido a la escuela, entonces a lo mejor los papás que van a desescolarizar siento que es un reto a veces mayor, porque uno lo va llevando de una manera muy natural, ¿no? O sea, nosotros que no hemos ido a una escuela, lo vamos llevando de una manera muy natural. Porque no tenemos a lo mejor la mente tan escolarizada más que lo que yo viví en los tiempos, ¿no? Pero no como mamá no me ha tocado
llevar a la escuela, ¿no? Entonces creo que más Creo bien que Creo que esa es una de las virtudes de tomar las riendas de la educación de nuestros hijos, justo el que la educación sea guiada por el niño, justo es algo que también dije, lo voy a mencionar. Yo no estoy, siempre lo he dicho en todas las charlas, yo no estoy peleada con el sistema educativo. No, sí, yo creo no, que, para nada. yo creo que el sistema educativo no es para todos, como el homeschooling no es para todos. Así Creo es. que en la diversidad vamos a encontrar la diferencia y las necesidades de las familias justo se van a ajustar, o sea, tal cual, valga la redundancia, ajustar a lo que es su día a día, ¿no? Entonces, a mí se me hace una excelente oportunidad como para poder saber las necesidades de nuestros hijos con o sin discapacidad, ¿no? Pero, sin embargo, hay familias que llevan un sistema escolarizado, que llevan terapeutas de apoyo y les ha funcionado y está perfecto. Entonces, considero que aquí no hay cuestiones mágicas, ¿no? Sino lo que realmente a la familia le funcione. Entonces, ahí voy con Claudia. Desde tu experiencia, Claudia, ¿qué nos puedes decir? Digamos, porque del otro lado, ¿no? Del otro lado de la moneda, de lo que tú has vivido, lo que tú has podido compartir, ¿qué es lo que podrías decirle a las familias que están indecisas entre qué es lo mejor para sus hijos, hacer escuela en casa o no, de acuerdo a las distintas discapacidades? Porque veo que han mencionado síndrome de Down, niños con autismo y diferentes situaciones. Pues mira, insisto, desde el modelo de derechos humanos, que es en el que yo estoy inmersa desde siempre, desde niña sin saberlo, porque yo en la escuela tuve una compañera con discapacidad, o sea, en primero de primaria, entonces a mí me tocó como convivir con esto sin darme cuenta que todo esto ya lo vivía hasta mucho tiempo después, ¿no? Justamente el modelo de derechos humanos se centra en la persona. Entonces, sería como pasarlo a la familia, es decir, cuáles son las necesidades como persona de la niña, niño, joven y de la familia también, ¿no? Como dices, o sea, ni un modelo ni el otro son como para todas las personas. Y tomando lo que Yolisli me parece muy bien, justamente en la diversidad está la inclusión. O sea, en esa diversidad es donde realmente no importa, etcétera. Es decir, al final del día todas somos personas y tenemos derechos y esa es la parte importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la niña, niño, joven, de mi hija, de mi hijo? ¿Cuáles son mis necesidades como familia, no? ¿Cómo yo me adapto, entiendo esta realidad y cómo decido justamente qué es mejor? Pues así, justamente viendo cuáles son las necesidades y teniendo en cuenta a los otros miembros de la familia, ¿no? Justamente muchas veces, obviamente por la situación, la persona con discapacidad se vuelve el centro de la familia y eso tampoco es saludable para el sistema familiar, porque la mamá cuenta, el papá cuenta, la otra hermana cuenta, es decir, toda la familia cuenta. Entonces, hay que trabajar con eso. Sí, lo que decía Jimena, esta red de apoyo es muy importante, ya sea desde la parte especializada de las terapias de terapeutas, desde la familia, es ir justamente, como tú lo dices, Yolisle, ir armándote tu tribu, ¿no? ¿Quién te va a acompañar en este camino? Y sí, algo bien importante, que independientemente del aprendizaje, independientemente de si sabe sumar, si sabe restar, etcétera, que es importante, sin embargo, lo primordial es la parte social. Es que sin importar el sistema o qué decida yo, no soltar la parte de socialización, porque justamente las personas con discapacidad en general, históricamente hablando, no son visibles. El resto de las personas no les hemos visto ni les hemos dado el lugar que se merecen y en el que pertenecen.
de participar, de votar, de opinar, de ser parte de una sociedad. Entonces, la socialización lo que nos permite justamente es eso, el que si yo convivo con personas con discapacidad va a ser, si me cae bien o me cae mal, pues me puede caer bien o me puede caer mal, más no basándome en un prejuicio, en un mito, en una idea preconcebida, ¿no? Entonces, digamos, el consejo, por decir de alguna manera, aunque no me gusta mucho dar consejos, es justamente ver las necesidades, mis necesidades como familia, y ver en qué modelo o en qué sistema funciona y funcionamos como familia, sin perder, insisto, tu tribu y sin soltar la socialización, porque, insisto, las puertas se abren, hay un mundo en el que convivir y es muy importante que ocupen el lugar que por derecho les corresponde. Muchas gracias, Claudia. Se me hace muy importante y gracias, y tienes toda la razón. Y creo que justo lo que dice Jimena, y a mí me encantó, porque así debe de ser, muchos, volviendo a la cuestión de los tabús, hacer educar o tomar las riendas de la educación de nuestros hijos nos permite que los niños, hablo en general, puedan tener una convivencia con cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier momento y en distintas circunstancias. Entonces, a veces decimos, es que el miedo es que, bueno, si no va a la escuela, entonces ¿con quién se va a llevar? Bueno, pues está el vecino, están los primos, están las tribus, están las clases extracurriculares y justo es eso, ¿no? Hay niños que van a la escuela y no tienen este momento o esta oportunidad de poder tener esta socialización por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que dices, Claudia, es muy importante y en general, ¿no? También, como es tú, para los niños, obviamente, con discapacidad, porque empiezas a normalizar. Y lo que decía Kika, de una de nuestras moderadoras, es que los niños a veces entienden más que los adultos. Y es totalmente cierto. Los niños a veces ni cuenta se dan si su amiguito tiene una discapacidad o no. O sea, ellos juegan. Y yo también en la escuela tuve una amiga así, y yo jugaba y normal, ¿no? Somos los adultos los que inculcamos prejuicios. Entonces, está en nosotros como adultos acabar con esos tabúes. Pertenecemos a una comunidad homeschooler o no pertenecemos, ¿no? Entonces, si quieren agregar algo, díganme, o si no, paso a las preguntas y a los comentarios, como ustedes me indiquen. Vamos a ver qué nos preguntan para. Okay. Sí. Bueno, se los leo y a ustedes lo contestan como quien cualquiera de las dos, ¿eh? Dice, bueno, Bianca Gómez nos dice, tengo un adolescente diagnosticado con síndrome de Asperger, capaz de hacer lo que se proponga, quizá por caminos distintos a los habituales o a los que estamos acostumbrados, pero al fin y al cabo lo logra. Entonces, es justo de lo que hablábamos. Bueno, hay comentarios, no solo preguntas. Mariana dice, desafortunadamente cuando uno como papá hace eso que dicen, la gente te tacha, o sea, de eso de como tratarlos por igual, te tacha de que el amor de mamá te ciega y no ves más allá o no notas que hay un problema y es complicadísimo. ¿Qué opinan? Pues yo pienso que lo que lo piense la gente no importa. Sí, realmente es como cuando te dicen, pero ¿cómo haces homeschooling? Eres maestra, no estás preparada para ello. Siguiente pregunta, ¿no? No, o sea, realmente tú le vas a dar la confianza, tú eres su mamá, tú le vas a poner el límite, es lo que les comentaba hace rato, o sea, si tú lo vas a tratar diferente, todos lo van a tratar diferente. Si tú le das la seguridad, va a pasar desapercibido, ¿no? O sea, puede que digan, como decía Clau, mira, porque a lo mejor un niño, ¿no? Que pregunte por qué no camina o por qué no ve o bla, 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 pero como si vieran a alguien calvo, ¿no? O sea, ¿por qué no tiene cabello, no? O sea, realmente no debemos basar nuestra vida ni la vida de nuestros hijos en el que dirán o en el que va a decir mi familia, incluso mi familia. ¿Ok? O sea, mi núcleo familiar es lo importante. Exactamente. Sí, o sea, tú lo vas a tener sobre esta parte,
de explicarles a los niños también la discapacidad de manera natural. Esto también hace una diferencia y es bien importante. Cuando una niña o un niño preguntan, como en cualquier otro tema, explicárselos de manera natural, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía se tiende a no lo veas, no le hables, no preguntes, no hagas ese comentario, etcétera, ¿no? Y al contrario, es justamente explicarles, bueno, no camina porque, o sea, tiene o pregúntale a su mamá o pregúntale al niño, ¿no? ¿Quieres saber qué le pasa? Pregúntale al niño qué le pasa, ¿no? ¿Por qué no puede caminar? Y que te lo expliquen. La manera en la que vemos, visibilizamos la discapacidad y lo tomamos de manera natural, entonces estamos caminando hacia la inclusión. Y entonces como de, ok, sale, el siguiente tema, ¿no? Vamos a lo que sigue, vamos a jugar, vamos a convivir o otra cosa, ¿no? Fíjate, Clau, que lo que mencionas, yo creo que muchas veces o en muchas ocasiones pasa que los padres lo hacen con un afán contrario, ¿no? Con el afán de justo no hacer sentir mal a los demás o al papá o al niño, ¿no? Y creo que se está logrando lo contrario a lo que no se quiere, ¿no? Así es. Sí, porque uno como papá, aparte cuando... Ese es uno de los mitos que se tiene. Este se trabó un poquito. Se trabó, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón, yo solamente iba a decir que esa es una de las cosas también, ¿no? O sea, de que si uno como papá, ya, o sea, como papá de un niño con capacidades diferentes o con una discapacidad, obviamente sabes, estás consciente que te van a preguntar. Uh-huh. Entonces, no debe haber miedo, como dice Clau, de que los niños pregunten, uh-huh, porque uno como papá de la persona, sabes que te van a preguntar. Debe uno estar preparado para esas preguntas, porque es algo natural. Okay. Totalmente de razón. Nos dice María Alejandra Montes, mi hijo tiene TEA y no habla. Y hay personas que no entienden que hay que tratarlos normal. Ellos entienden a su ritmo y a su manera. Lo importante es acompañarlos en todos sus procesos de aprendizaje. Pau nos dice, hablaban sobre la cuestión del homeschool aquí, porque lo estaba yo leyendo en vivo. Pau dice que no depende de la discapacidad, depende del estilo de aprendizaje del infante. ¿De qué, perdón? Dice Pau, dice que no depende de la discapacidad. Se traba un poquito, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahí. Ok, gracias. Sí, es que se trabó un poquito. Sí. Ok, que Pau nos decía que no depende de la discapacidad, sino del estilo del aprendizaje del infante. O sea, la forma que abordas el aprendizaje. Ajá, que no depende de la Sí, o sea, el aprendizaje. El aprendizaje, sí. O sea, realmente son como las formas en las que van a aprender, no es tanto el aprendizaje en sí, o sea, me imagino que se refiere a como qué tipo de discapacidades, con cualquier discapacidad puedes aprender, ¿no? Yo imagino pero lo que Claudia, sí, yo creo que quería expresar es que, bueno, hay grados, ¿no? Entonces hay grados de discapacidad y a lo mejor, bueno, nosotros podremos ser muy expertos en cosas, pero también es momento a veces de pedir ayuda y es válido, ¿no? A gente que tiene la preparación como para guiarte, ¿no, Clau? Sí, por eso comentábamos, ¿no? Sí, igual justamente ahí es donde entra tu red de apoyo. Uh-huh. Ajá. Ahí justamente entra tu red de apoyo, tus terapeutas, etcétera, pueden ser parte de tu red de apoyo. Y además sí es verdad que pueden aprender muchas cosas y que la discapacidad no les tiene que limitar en el aprendizaje. Sin embargo, sí, en las formas en las que se les enseña, pues obviamente vas a tener que hacer estos ajustes razonables muchas cosas. No es... Sí hay dependiendo del tipo de moderada, hay discapacidad leve, hay discapacidad grave, severa, hay discapacidad múltiple. Entonces, todas esas son cuestiones que hay que considerar para
acompañarles en su proceso de aprendizaje y que, bueno, puedan aprender todo, ¿no? Y lo más posible, lo que estés. Al final de cuentas, vamos a lo mismo, ¿no? Realmente es lo que funciona para mi familia, ¿no? O sea, no es decir, como decía Yoli, no, la escuela, ay, no, para nada, ¿no? Si a ti te funciona la escuela, muy bien, ¿no? Es lo mejor para tu familia. Para nosotros, para mí, o sea, esto es lo que yo siempre les digo a todas mis amigas y conocidas que me preguntan sobre el homeschool, que cómo le haces, y la paciencia, y entonces yo les digo, no estoy diciendo que sea lo mejor del mundo mundial, es lo mejor del mundo mundial para mi familia, Exacto. para mi familia. Sí, claro. Y dentro de esto también hay muchísimas opciones, como decías, hay familias que llevan un currículum, hay familias que no, o sea, la diversidad, vuelvo a decir, se da en las necesidades de las familias, ¿no? Hay diversidad, tanto en el homeschool hay diversidad, ¿no? Así es. Hay familias diferentes que lo llevamos totalmente diferente y aunque la esencia termina un poco siendo la misma, pero te vas a adaptar en tu hijo o en tus hijos, y todos somos personas diferentes, con gustos diferentes, caracteres diferentes. No puedo pretender darte una receta de cómo llevarlo, ¿no? Claro, totalmente. Aunque veas muchísimos especialistas y veas muchísimos videos, no, la receta la vas a encontrar en ti y en tu familia. Cierto. Ok, nos dice Linda Pérez. Perdón, Clau, adelante. No te preocupes, ahorita lo comento. Seguimos mejor con lo que nos dice la gente. Ok. Como que de repente se traba un poquito. Esperemos que podamos terminar bien. Dice, Linda, Mariana le contesta a una persona, bueno, las contestaciones que ustedes me las voy a pasar, no por grosera, sino para que le contestemos con las preguntas y los comentarios. Dice, Linda, dice que su hijo tiene síndrome de West, que es epilepsia de difícil control, le provocó hipotonía, retraso psicomotor y están en equinoterapia algunas actividades complementarias, y mencionan a mí que la equinoterapia es una excelente herramienta para el desarrollo del lenguaje. Luego, Sawanitla me dice, tengo gemelos, uno de ellos con discapacidad motriz y el otro no. Ahora que les dije que estudiaremos en casa y dejaremos atrás la escuela, el peque con discapacidad se alegró muchísimo. Dice que siempre se sintió relegado, señalado y siempre con bullying. Pero el otro dice que extrañará y deseará regresar por motivos de salud delicada de ambos niños. Definitivamente no volveremos a la escuela, pero esta parte a uno le fascinó y al otro no. Más o menos. Pues es que se vale, ¿no? Sí, claro, o a lo mejor pues no, yo no estoy diferentes y a una persona le funciona bien. Se traba un poquito. Hola, es que es como... Sí, perdón. Claro que se atora un poquito su... Ajá, sí, se atora un poquito. Yo no escuché muy completa la pregunta. O sea, tiene dos niños y los gemelos. Ajá, uno de los gemelos tiene una discapacidad, él está feliz con hacer escuela en casa, y el otro pequeño no mucho. Entonces, o sea, que su duda es eso, ¿no? ¿Cómo maneja esa parte? Porque ella ya está decidida que ambos estudien en casa. Pues realmente, si los acaba de sacar, pienso que todavía están como en un proceso, ¿no? O sea, el niño obviamente tal vez que extrañe, no sé, a los amigos o algo así. También yo creo que desescolarizar pues lleva un proceso. Y pues podrían como hacer una prueba de pasar un tiempo así y que vaya buscando realmente, ahora sí, encontrar y conocer lo que al otro o a los dos chicos les satisface, ¿no? Ellos
empezar a aprender ellos mismos. Y cuando ellos se den cuenta de esa libertad que tienen de aprender las cosas que les gustan, no creo que vayan a poder regresar a la escuela. Fíjate que a muchos nos da miedo esto de como cuando mencionamos un año sabático. Y yo creo que pues no es mala idea, ¿no? O sea, en realidad sí, todos en algún momento como que nos centramos a reestructurar nuestra vida y vemos hacia qué camino queremos dirigirnos. Entonces, a veces, ahorita muchas familias con esto de la pandemia yo lo platicaba con mis moderadoras, que están con esta situación de estrés constante, preocupadas por la salud de sus hijos, por la economía, muchos han perdido sus empleos. Entonces es una situación complicada porque cuando uno decide hacer escuela en casa es porque uno lo está decidiendo. Pero ahorita con la pandemia muchas familias no les queda otra opción porque les gana el miedo. Entonces yo lo que he tratado de hablar con algunas familias es justo, pues en un año sabático, relájense, si funciona escuela en casa, pues qué bueno, y si no, pues regresen al sistema escolarizado y no pasa nada. Aquí lo más importante es la estabilidad emocional de los niños y de la familia ante una situación que todos estamos viviendo complicada. Entonces, yo creo que a lo mejor, justo es porque están encerrados, si tuvieran la oportunidad, si no estuviéramos pasando esta situación y ella hubiera decidido desescolarizar a sus hijos y poder que convivieran, que salieran, que fueran a talleres, a parques, ni siquiera se diera cuenta de la desescolarización. ¿Por qué? Porque viviría este proceso de desintoxicación del sistema de diferente manera a la que actualmente estamos viviendo, ¿no? Sí, ahorita sí es muy complicado. Y sabes que en ese caso muy concreto, ¿me escuchan? En ese caso muy concreto, si me estoy trabando, perdón, no sé por qué me estoy trabando, ver por qué al niño no le gusta o qué es lo que está manifestando, cuáles son las necesidades que está manifestando por las cuales no le gusta y ver la manera de proveerles esas necesidades, ¿no? O sea, es decir, insisto, se vale que no le guste, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta a la familia. Si la mamá decidió este sistema porque le funciona, etcétera, bueno, justo el tema sería verle de cuáles son las necesidades para que pueda tener el proceso de homeschool de manera más amigable para él, ¿no? Yo sé que muchas personas no están de acuerdo conmigo, pero yo sí soy un poco libre. Si una de mis hijas, yo estoy en las condiciones, o mi familia está en las condiciones de poder llevar una dualidad de mi vida, lo hago. O sea, si mi hija, una de mis hijas dice, mamá, a mí sí me gusta ir a la escuela, yo, independientemente de la pandemia, ahorita estoy hablando si no estuviéramos en la pandemia, claro. Si me dijeran, yo quiero ir a la escuela, a mí sí me gusta, porque fíjate que yo aprendo así, fíjate, cualquiera de sus razones, entraríamos en un debate, digamos, respetuoso, claro, y siempre lo hemos manejado así. Y yo le diría, mira, hija, pero esto lo puedes hacer a ti. Y si a pesar de eso ella decide ir a la escuela, yo la dejo en la escuela. Claro, creo que ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo, no, creo que también es un proceso de respeto, como dice Claudia, ¿no? Entonces, de justo decirle por qué sí puede llevar escuela en casa y por qué no, pero si a pesar de eso deciden otra cosa, creo, y yo digo, hay personas que van a decir que no, que los niños no deben decidir, yo sí lo creo que hay cosas que sí pueden decidir, pero siempre y cuando no pongan en riesgo su salud, su vida, su integridad, ¿no? O sea, si me dice, mamá, me quiero tomar, no sé, 10 litros de refresco, pues no se lo voy a dar. Su vida, pero en mis posibilidades de familia, darle esta oportunidad, lo voy a hacer. Entonces, creo que para mí lo más importante es que se sienten en familia y decidan qué es lo mejor para todos, ¿no? Sí, yo creo que es una de las cosas. Y además está en su derecho, porque las niñas y niños y jóvenes también tienen derechos, ¿no? Entonces, eso es un tema, obviamente, que depende de cada familia. Sin embargo, pues son sujetos de derechos y pues hay que ver, ahí la familia tiene que centrarse a ver las necesidades en general. Exactamente. Nos dice Mariana que ella, concuerda con Jimena,
ella lleva a su hijo a todos lados, y si hace berrinche o lo que sea, pues también, o sea, que le da las mismas, digamos, le marca los mismos límites como a cualquier otro niño, ¿no? Justo como dice, y le exige de la misma manera, ¿no? Nos dice Linda que ella es mamá soltera, tiene 2 pequeños y a veces se le complica la situación. Es difícil en ese aspecto, pero va progresando. Luego nos dicen, Jime, es tan relajada con este tema y con cualquier otro que todo fluye de la mejor manera. Soy mamá homeschooler y la conozco desde casi 2 años. La admiro mucho por su súper actitud y hermosos pequeños. Es Moni Vargas. Saludos, Moni. Bueno, Mariana. Bueno, gracias, Mariana. Es que ya no todos pensamos igual, pero yo concuerdo mucho con Claudia en esto de los derechos de los niños. A veces porque son niños creemos que no deben de opinar, ni mucho menos, ¿no? Y no, yo no. Mucho de esto del homeschooler, o los que nos vamos por este camino, es precisamente eso. Exactamente. Entonces, obviamente, si mi hija me dice, o mi hijo me dice, ¿sabes que quiero probar la escuela? Adelante. Sí, claro, el hecho de hacerlo, no estamos haciendo homeschooler, yo lo estoy haciendo homeschooler porque pienso que es lo mejor para ti, porque pienso que es la manera en que vas a desarrollar tu talento. Sí, le das tus razones, ¿no? Claro. Pero si tú quieres llevar una vida escolarizada, adelante. Es lo que decíamos, no estoy diciendo que ser un homeschooler sea mejor. Si tú quieres probar otra cosa, estás en todo tu derecho, y creo que es lo correcto hacerlo, ¿no? Darle oportunidad. Nos dice, ahí la perdí por aquí, Rocío, ella... para mí también decirlo. Perdón, sí, es para mí importante decirlo que cuando yo digo que las niñas y niños tienen derechos, no es nada más porque yo lo diga, ¿no? Es decir, hay instrumentos internacionales, ¿no? Donde está sustentado el por qué las niñas y niños tienen derechos, y dentro de ese ámbito hay algo muy importante que se llama la participación infantil, que de verdad cuando abordas el tema y cuando investigas el tema te das cuenta de que hasta para construir una escuela, por decirlo, para construir un ala pediátrica en un hospital, los especialistas te recomiendan y te dicen tienes que tomar en cuenta a las niñas y niños. Entonces, su participación es muy importante, insisto, no lo digo yo. En el caso de los derechos de las personas con discapacidad está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México es precursora, es decir, fue una idea emanada de nuestro país, y en el caso de los derechos de las niñas y niños está en la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños. Desde el año pasado cumplió 30 años la Convención, este año en México se están cumpliendo 30 años de la misma. Entonces, es ahí donde está sustentado, por eso digo, desde el modelo de derechos humanos, que no lo digo nada más yo, lo he vivido, lo he trabajado, está sustentado en instrumentos internacionales. Gracias, Clau. Y bueno, por último, si no hay más preguntas, Rocío nos dice que a su bebé le acaban de diagnosticar TEA, y no pregunta que si no hay el grupo de apoyo en Facebook, en WhatsApp. Yo me permito decir que conozco una mamá homeschooler que tiene un grupo en Facebook. Por ahí lo voy a anotar, no sé si ustedes conozcan algún grupo de apoyo me imagino de acompañamiento, ¿no? En este proceso, Claudia o Jime. Pues especialmente sí, este tema no bueno, decir, pero igual y si nos quieres contactar también con mucho gusto, para cualquier tema, igual quedo ahí disponible en Facebook por si quieren contactarme a alguien de alguna manera, que quiera pues algún apoyo o alguna amistad. Quedamos aquí. En el caso, perdón, en el caso, dice que tiene un bebé al que recién le diagnosticaron con TEA. Me imagino que es de cariño, no quiero entenderlo así, porque puso a mi bebé. A ver, déjalo regreso, Clau. Dame un segundo. Es que ya se me había perdido. A ver.
Me encantaría saber más acerca de eso. A mi bebé le acaban de diagnosticar TDA y no hay algún grupo de apoyo, Facebook, WhatsApp. Es todo lo que indica. Ok, bueno, mira, Uh-huh. es importante decir que normalmente, me imagino que es trastorno del espectro del autismo por el TEA. El autismo se diagnostica a partir de los 6, 7 años normalmente. Entonces, pues habría que ver cómo fue este proceso, si ya presentaba como ciertos rasgos, etcétera. Como grupo de apoyo, la verdad, el mejor que conozco, así tal cual, especializado de familias, etcétera, es, no sé si me lo permitan, la Asociación Civil Iluminemos de Azul, que es justamente nace de una familia con un niño con autismo. Entonces, esta asociación está en Ciudad de México, la pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, así literal como Iluminemos de Azul. Y ahí tienen toda la parte del acompañamiento. De hecho, ahorita muy en concreto, durante esta pandemia, justamente las familias con niñas y niños con autismo a veces se enfrentan como a retos y situaciones inesperadas y complejas y necesitan este apoyo. Entonces, tienen una línea telefónica donde tú te puedes contactar como mamá de una niña o un niño con autismo y decir, oye, me está pasando esto, me siento así, qué hago, etcétera, y te contestan. Toda la información está en sus redes sociales. Insisto, he trabajado y me parece que es muy buena en este caso de acompañamiento y de ver empezar este proceso, ¿no? Ok, yo luego le pregunto bien a Clau para no, buscar el link y lo pego aquí por si les funciona, que sea más fácil accesar a ello, ¿no? Nos dice claro, sí, sí, sí. Okay. Nos dice Rocío que muchísimas gracias por brindar el apoyo a las dos, a Jimena y a Claudia. Nos dice Mariana que ella también es de la opinión, ¿no? De que si sus hijos en algún momento desean volver a la escuela, adelante, ¿no? Y pues bueno, no me queda más que decirles, Jime, ¿quiere cerrar con algo, Claudia? ¿Algún comentario, algo, conclusión en general? Pues yo solamente cerrar con que muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto compartir con ustedes. Siempre tengan en claro esto, nosotros somos la base de nuestros hijos y no hay límites para nadie. Hemos visto muchas historias, búsquenlas en YouTube, hay muchas historias de personas con discapacidades que han logrado cosas maravillosas. Entonces, el cielo es el límite, no hay límites para nosotros. Y si tienen hijos con síndrome de Down, igual recomiendo mucho la Fundación John Landon Down, es donde Leo toma terapias de estimulación, de lenguaje. Se las recomiendo mucho también. Y bueno. Muchas gracias, Jimé. Clau, ¿con qué algo que quieras concluir? Pues igual, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al grupo y a todas las personas que se interesan en este tema, no nada más desde la perspectiva de yo tengo un hijo o una hija con discapacidad, sino desde yo quiero conocer el tema, yo quiero que mis hijos conozcan, yo quiero saber más. La información nos da una posibilidad de tomar decisiones y de convivir. Entonces, pues la discapacidad es parte de este mundo, existe desde que el mundo es mundo, existe en todas las sociedades, en todas las religiones, en todos los estratos sociales. Y pues en esa diversidad, insisto, pues está la inclusión. Entonces, en el grupo, pues mi objetivo es ir colaborando con algunos temas muy en concreto que les permitan a las familias apoyar a sus hijas e hijos en sus procesos de aprendizaje, dependiendo de las edades y las discapacidades. Y bueno, muchas gracias nuevamente por el tema y cualquier cosa en la que yo pueda colaborar, pues cuenten con ello y con todo. Estamos ahí. Muchas gracias. Pues antes de cerrar, yo quiero agradecer nuevamente a Gaby, tu hermana, porque ella fue, repito, la que insistió
y luchó para poder juntarnos a todas. Y todo esto nació porque Gaby es la moderadora y la encargada de los sistemas informativos del grupo. Ella semana a semana trabaja muchísimo para compartir el grupo toda esta información de distintos temas. Y cuando entró esto de la inclusión, me dijo, ¿sabes qué, Yolis? O sea, es un mundo de información y es importante hacer una charla. Entonces, gracias, Gaby, por eso, por sumar. El grupo es de apoyo y estoy convencida, y justo por eso sigo luchando en esto con el grupo, que la información es poder. Entonces, no hay mejor herramienta que la información. Entonces, esto es muy valioso, como dices tú, no nada más para las familias que tengan algún amigo familiar con una discapacidad, sino para todos, porque es aprendizaje y es información, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas. Nos dan las gracias, les dan las gracias los integrantes del grupo, Mariana, Linda, María, gracias a ustedes. Ya Gaby nos hizo el favor de pegar la liga del grupo de apoyo. Rocío nos dice que le sirvió mucho todo lo que se habló. Gracias de verdad. Y pues bueno, en lo que ustedes igual necesitan el grupo, bienvenidas sean. Gaby va a subir a una unidad con el apoyo de Claudia. Y pues bueno, no queda más que agradecerles nuevamente y gracias a todos y que tengan una linda noche. Gracias. Hasta luego, chao. Gracias. Bye. Beso. Bye. Bye.